Buenas tardes, hermanos. La verdad que muy contento, con mucha eh, alegría de justamente, primeramente, saludarles en este día. Y bueno, se me pidió a tener la meditación de la palabra del Señor para este día viernes, y lo cual obviamente lo hago con el deseo, ¿cierto? Primeramente de poder entregar la palabra del Señor y también que el Señor sea con cada uno de nosotros en esta ocasión. Voy a orar en este momento para comenzar y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe justamente en la meditación que tenemos preparada para este día. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por todo el amor, toda la compañía, toda la misericordia que usted tiene siempre con nosotros, Señor, porque también, Señor, en tu santidad, Señor, y en todo, Señor, lo que tú eres, nos ayuda, Señor, a estar, Señor, en tus cosas. Y también, Señor, te pido en este momento que nos des un corazón dócil, Padre eterno, también el interés, Señor, de aprender de tu palabra, de considerar, Señor, lo que ella nos enseña, y que podamos tener, Señor, este momento, Señor, para edificar nuestras vidas espirituales. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, quiero hablar de una situación que le ocurrió al apóstol Pablo cuando ya él se encontraba en un momento difícil de su vida, ya dentro de su ministerio. Él estaba teniendo muchos problemas, estaba con una dificultad tremenda en cuanto a ser cuestionado públicamente y socialmente por diferentes grupos que no obviamente estaban de acuerdo con las enseñanzas de la verdad bíblica en este caso y doctrinal. Es por ello de que él lamenta profundamente en un momento cuando exhortaba a Timoteo, dentro de las muchas situaciones en las cuales él envía esta carta a Timoteo. Él le exhorta justamente a que él es la persona que debe continuar el trabajo que obviamente hasta ese momento realizaba el mismo apóstol. Pero sí hace mención a una situación que la verdad es que quiero comentarla porque tiene que ver mucho con la conducta, con el testimonio que uno debe tener como un ejemplo positivo frente a los demás cuando hay dificultades o cuando hay una situación que justamente complica la vida y obviamente también el bienestar de un hermano. Voy a leer un pasaje allí en segunda a Timoteo, desde el versículo 13 al 18, y este dice así: retén la forma de la sana palabra que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes esto, que me han sido contrarios todos los que son en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. De el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, que muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. Antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Dele el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bueno, en momentos de adversidad sirven para, cuando hay estos momentos malos en la vida de una persona o por la contingencia que éste vive, la verdad es que esto sirve para revelar con claridad quiénes son los verdaderos amigos. Amigos en las buenas, amigos en las malas, dice por ahí un dicho. Y así, frente al oscuro trasfondo que la triste conducta, como dice el apóstol Pablo, todos los que están en Asia, nos ha dejado, me han dejado, se destaca la belleza del carácter y la nobleza de las acciones de un hombre distinto a estos otros de Asia, llamado Onesíforo.
En realidad, de alguna manera, esta misma situación se repite una y otra vez en nuestras propias circunstancias. También en nuestras iglesias podemos encontrar malos y buenos ejemplos en cuanto a la fe. No tan solo en cuanto a la conducta, sino obviamente, como dice aquí, en cuanto a la fe. Lo importante en cada caso es seguir los buenos ejemplos sin dejarnos influir por aquellas actitudes que son negativas. Una de las situaciones o de lo que me deja a mí personalmente como hijo del Señor es también haber tenido buenos ejemplos de hermanos en la iglesia, que obviamente yo lo agradezco al Señor de haber conocido hermanos con tan buen testimonio y con tan buen ejemplo positivo obviamente para mi crecimiento espiritual. Y a veces también se lo he dicho justamente en el caso de mis hijos, de que hay hermanos que justamente tienen un buen testimonio y sin lugar a dudas son un buen ejemplo a seguir en cuanto a cómo se debe servir al Señor. Onesíforo y su familia son un excelente ejemplo para nosotros. Ellos eran creyentes de Éfeso, pero a diferencia de los otros a los cuales hace referencia Pablo, creyentes de Asia, ellos se distinguieron por su valeroso ejemplo. El nombre de Onesíforo significa portador de ayuda, y en su caso podemos decir que vivió de acuerdo con el significado de su nombre, asumiendo importantes riesgos personales. Se identificó con Pablo. No olvidemos que Pablo estaba siendo cuestionado socialmente por lo que él, obviamente, su trabajo hacía en cuanto a predicar la palabra del Señor y adoctrinar justamente de acuerdo a la palabra del Señor. El que sí era un amigo genuino, un cristiano valiente, Pablo resalta tres cosas de su comportamiento en aquellos días difíciles que obviamente él estaba pasando. Muchas veces me confortó. Es una frase obviamente que está dentro del contexto de lo que leímos anteriormente, y dice justamente que cuando el apóstol se encontraba en medio del ardor del fuego de la persecución, una persecución que lo llevaba a la cárcel, una persecución que significaba también el castigo físico de sus perseguidores, Onesíforo le había dado aliento y refrigerio. A un Pablo, un hombre de valor, sin duda, intrépido y de una fe asombrosa, como ya durante mucho tiempo estudiando la vida del apóstol hemos tenido esa información, también pasaba por momentos en los que necesitaba aliento, no porque haya sido Pablo en todas las características que conocemos de él, sin lugar necesitaba el aliento y también el que lo visitaran cuando él estaba justamente en esta situación, para no sentirse solo también. Todo lo que hizo Onesíforo justamente cumplió con este objetivo, con este propósito. Además, no olvidemos que en aquellos tiempos las personas que estaban encarceladas tenían que responsabilizarse con frecuencia de sus propias necesidades. Quizás no es como ahora que hay algunas entidades o recursos que tienen justamente las cárceles para por lo menos darle los alimentos al preso. En este caso justamente Pablo tenía que ver cómo satisfacía sus propias necesidades, y muy probablemente una de las formas en las que Onesíforo confortó a Pablo fue por medio del suministro de comida. Otro aspecto que hace mención Pablo respecto a considerar el buen ejemplo de Onesíforo: no se avergonzó de mis cadenas. Como ya hemos dicho, la identificación con Pablo en aquellos días podía ser peligrosa. Bueno, no cualquiera es como amigo de alguien que está cuestionado justamente por alguna situación que la sociedad
ve en una persona algo peligroso, algo de alguna manera que puede dañar a los demás o cualquier aspecto de la vida de una persona que está en esa situación, pareciera que no cualquiera quiere ser amigo de una persona que está en esa situación. Parece que de hecho sus cadenas fueron un elemento que contribuyeron a que el círculo de sus amigos disminuyera casi al punto de desaparecer. Casi Pablo en ese momento de su ministerio ya prácticamente casi no tenía amigos. Pero ese no fue el caso de Onesíforo, porque para él las cadenas fueron un aliciente para acercarse al apóstol con mayor urgencia. Otro aspecto que destaca en lo que leímos anteriormente, en lo que dice Pablo, en que me buscó solícitamente, ¿cierto? Lo buscó con mucha vehemencia, con muchas ganas de encontrarle. Quizás tuvo que superar muchos obstáculos para llegar justamente para encontrar a Pablo, y para esto se requería de empeño y de una voluntad firme para ubicarlo y localizarlo. Pero Onesíforo logró vencer todos los obstáculos y Pablo dice, y me halló. Podemos imaginar la cara de sorpresa cuando en aquel lugar, cierto que lo más probable era un lugar que no era lo adecuado para estar, la cárcel, recibió la visita de su amigo, de su leal amigo. En este momento en el que Pablo escribe, no sabemos la verdad dónde estaba. Algunos especulan con que Onesíforo estaba muerto, pero no hay ninguna prueba de ello. Tal vez fue el mismo quien llevó esta carta a Timoteo. El recuerdo, agradecido por su noble conducta, lleva al apóstol Pablo a hacer una petición a favor de Onesíforo y su casa, rogando que el Señor le tenga misericordia de ellos en los tiempos difíciles también que se avecinaban. Recordemos que Pablo estaba exhortando a Timoteo a través de esta carta, pero sin lugar a dudas esto no quita o nos hace pensar que Timoteo o aquellos que tomaban el relevo en cuanto a seguir con el trabajo misionero que estaba haciendo Pablo, también iba a tener lo más probable tiempos difíciles. Y el Señor justamente los va a ayudar, y es por eso que también el apóstol Pablo hace mención a que en estos tiempos difíciles el Señor recompense a Onesíforo en su gloria eterna. En realidad estaba pidiendo para esta familia algo que el mismo Señor ya había prometido. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es un claro ejemplo de estos tiempos en los cuales muchos hermanos, muchos Pablo, muchos hijos fieles del Señor, quizás están en momentos difíciles de persecución, pero también en necesidades tanto domésticas desde el punto de vista de alimentación, pero también en necesidades espirituales. Esto significa obviamente que debemos, como hijos del Señor, ser obedientes al Señor, porque el Señor justamente nos manda a que estemos atentos a las necesidades de los hermanos. Esto se refiere a necesidades espirituales, pero también necesidades físicas y necesidades materiales. Es por eso que durante todo este tiempo, si bien siempre como iglesia lo hemos hecho, pero con mayor énfasis durante todo este tiempo de alguna manera de confinamiento en algún momento, pero también haciendo los servicios devocionales en nuestras casas, hemos tenido un especial momento de oración por la necesidad de los hermanos. Pero también obviamente los hermanos necesitan que les visitemos, que nos acordemos de ellos, de sus necesidades. Es por eso que obviamente el apóstol Pablo hace mención a este buen ejemplo, este ejemplo positivo de Onesíforo, que es lo que obviamente en los tiempos de hoy también tiene, pero completa validez en cuanto a cómo debe ser nuestro comportamiento con los hermanos de la iglesia. Hermanos, que el Señor les bendiga,
y nos encontraremos en otra oportunidad si así el Señor lo permite y lo quiera.